Bad Boys, un espacio entre amigos para conocer más de la palabra de Dios, llevarla a nuestro corazón y aplicarla a nuestra vida diaria. Bienvenidos a un episodio más, episodio 9 de nuestro podcast Bad Boys. Yo soy Carlos Rodas, me acompaña Luis Marroquín y Luis nos acompaña nuevamente nuestro amigo Helmut Aguirre. Como que no aprendieron con la primera. No, Lo escarmentamos. la tercera la vencida, si aquí a la tercera no te compones ya. Perseverancia o necesidad. Y bienvenido de vuelta, Luis, porque no estuviste en el último Sí, episodio. Miren, hombre, qué alegre poder estar de nuevo acá, pero sí vi que nos reemplazaste aquí por un par de cómicos. Un par de payasos. Unos que sí son. Unos que sí son, que nosotros no contamos buenos chistes, ¿verdad? Busqué algo parecido, pero no encontré. No, un saludo Lo a más nuestros cercano. buenos amigos de los Hijos del Santo que nos estuvieron por acá visitando. Y la verdad es que estuvo bueno el capítulo. Para los que no lo han oído, óiganlo. El capítulo anterior no estuvimos ni Helmut ni yo, pero sí estuvo Carlos con los Hijos del Santo y hablaron de la tentación. Y hoy pues arrancamos de ahí, pero vamos a dar un pasito más allá de la tentación, ¿verdad? Porque estamos hablando de la vida sexual del hombre. Y este es un tema que de verdad, por lo que hemos entendido y de los cuates con los que hemos hablado, pues sí pega, ¿va? O sea, sí es un tema controversial, no es un tema fácil de hablar. Algunos hasta están espantados de lo que estamos diciendo aquí al aire libre, pero... Yo pensé que nos iban a censurar el podcast ya. Sí. Un par de episodios de los que hemos hablado ya no lo iban a subir a Spotify. Pero al final de cuentas esto no lo hemos dicho desde el principio, no lo hacemos ni para nuestro propio beneficio, ni para hacer grande el nombre de Bad Boys, sino es para la gloria de Dios y que podamos ayudar a través de este espacio a otras personas que al igual que nosotros reconocen que tienen un problema, un pecado con esto y estamos luchando con eso, ¿verdad? Y abiertamente lo decimos porque si partimos de que hay personas allá afuera que están haciendo y nosotros no somos los primeros que decimos que somos los primeros que estamos luchando con el clavo, esto puede ser fantasía, ¿verdad? Nos volvemos lo mismo que todos los demás que hablan del tema, pero dicen aquellos, ¿verdad? La gente que tiene ese problema, aquel mi primo. No. El Helmut. Sí. Aquí yo, ¿ah? Y Luis. Y Luis, ¿ah? Y yo también, pues, va. Sí. Y para los que están escuchándonos desde que empezamos esta serie, el primer episodio trató precisamente del origen del pecado sexual. Hablábamos un poco de alimentar tu espíritu y no la carne, porque todos somos seres carnales y eso es parte de nuestra naturaleza, así como nuestra naturaleza es ser pecadores. Y el origen viene de cuando alimentamos esa carne y no el espíritu, ¿no? La semana pasada hablábamos de la tentación y cómo somos tentados en las áreas que somos débiles, y el área sexual obviamente es una debilidad grande en todos los hombres. Y siguiendo ese ciclo, hoy nos toca hablar de la caída. ¿Qué pasa cuando no somos capaces de evitar la tentación? Sí, y eso, Carlos, ese es el final inevitable ante la tentación. O sea, porque hay personas que pueden decir, pues que yo sí la tentación la sé manejar. Eso es una mentira. Eso o sea, si seguís cediendo a la tentación, finalmente vas a caer. Eso es un hecho. ¿Y por qué lo digo? Porque la misma Biblia lo dice. En Santiago, capítulo 1, versos del 13 al 14, y al 15, dice... Que nadie diga cuando es tentado, soy tentado por Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal y él mismo no tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando es llevado y seducido por su propia pasión. Después, cuando la pasión ha concebido, da a luz el pecado y cuando el pecado es consumado, engendra la muerte. Entonces, esto es un ciclo, si te das cuenta, que arranca por los malos deseos que no provienen de Dios, sino provienen de nuestra naturaleza pecaminosa, de nuestra carne. Y esos malos deseos, al final de cuentas, lo que pasa es que estamos buscando satisfacerlos. Somos seducidos por ellos. Y entonces uno dice, es que el diablo cochino. Sí, el diablo lo que pasa es que te estudia, ¿va? Y ve tus malos deseos. Entonces, pasarte un balón conforme a tus malos deseos no le es difícil, pero realmente el mal está en nosotros. Tal como lo dice Romanos capítulo
7, yo sé que en mí, es decir, en mi naturaleza pecaminosa, nada bueno habita. Aunque quiero hacer lo bueno, no soy capaz de hacerlo. Entonces, el mal habita en nosotros y lo que está hablando aquí Santiago justamente es de lo mismo. Ese mal que habita en nosotros, ese pecado que habita en nosotros, comienza a generar una necesidad. Y nosotros venimos y le damos de comer a la necesidad. Y esa dar de comer a la necesidad es alentar el pensamiento, alentar la idea, y entonces esa idea va a dar a luz el pecado. Es justamente lo que dice aquí. Y lo que sucede después del pecado es que vas a la muerte, que no es solo la muerte física. Aquí está hablando de tu muerte espiritual en primer lugar, y luego, por supuesto, llegarás a tu muerte física de condenación, etcétera. Pero tu muerte espiritual a partir de que cometes y caes en pecado porque te alejas de Dios. No es que Dios se aleje de vos, sino vos te alejas de Dios. Entonces es el vivir lejos de Dios es tu muerte espiritual. No hay vida fuera de Dios, no hay vida fuera del Señor. Entonces, de la muerte que te habla aquí es justamente que te acabás. Ya no sos capaz de tener una vida plena, satisfecha, agradable con tu vida, con tu familia, con todo tu entorno. ¿Por qué? Porque vos mismo te condenás. Me explico, o sea, de eso es lo que nos habla aquí la palabra de Dios. Entonces, esto es un ciclo que llega hasta la caída, hasta engendrar un pecado. O sea, el hijo de la tentación se llama pecado. Ya la tentación misma, ya estás pecando, de acuerdo a lo que se estudió la semana pasada. Pero cuando le das un empujoncito más, te digo, vas de lleno a caer en pecado. Y cosas como tan sencillo como empezás a chatear con alguien y seguís, vas a parar en una relación fuera del matrimonio con esa persona. ¿Por qué? Porque empezó con un simple chat. Empezó con darle de comer a esa pasión. Y no necesariamente una relación física, que es algo que siempre hemos insistido desde que hablamos de esto, que el pecado sexual no es solo tener relaciones sexuales fuera del matrimonio o el adulterio. Hay muchas formas de pecar sexualmente, y lo que hacemos nosotros es que nos engañamos y decimos, no, si solo es un mensaje, no, si solo es un saludo, no, si solo es una página, no, si solo es una foto o es en TikTok, cualquiera puede ver TikTok. Y cuando sentís estás tan engañado que ya estás rodeado de pecado y de suciedad y de muerte y todo eso que implica, vamos. Entonces sí, es bien claro lo que dice la palabra, vamos, en ese sentido. Y es que como el tema es que está rodeado de argumentos. O sea, vos te vas dando tus propios argumentos hasta el momento en el que ya se vuelve un callejón sin salida y solo tenés finales alternos, ¿verdad? O huís o te embarrancas. Uh-huh. Pero vas a morir con tus argumentos o vas a enfrentar la situación como delante de Dios. Pues el tema es ese. Entonces, claro. Que te seguís dando el coco wash, hablando coloquialmente. Te estás mintiendo, ¿verdad? Te estás mintiendo y creyendo que logras engañar a las demás personas, pero a Dios no lo engañas. Y estás minimizando, ¿verdad? Porque otra cosa es minimizar, decir, solo es esto, solo es un WhatsApp. Uh-huh. O sea, solo es eso. Creo que deberíamos de poner atención cuando nosotros nos empezamos a justificar. Uh-huh. Decir, solo es eso. O sea, no es solo es eso. O sea, esa es no sé si se recuerdan cuando de alguna caricatura y solo jalan el hilo y se le viene todo el yunque al coyote, ¿va? O sea, solo es el hilo y ahí viene el yunque. Entonces, el problema, creo yo, es ya lo conocemos, identificarlo cuando estamos abriendo la puerta o dando doble clic a la carpeta de los clavos. Sí, eso es lo que hablábamos la semana pasada, que es bien difícil parar el pecado o la tentación cuando ya entraste en ese ciclo de el deseo, luego te vas al tema de tu engaño propio, uh-huh. Eso se vuelve una voluntad y al final eso termina engendrando un pecado. Ya cuando estás frente al pecado es casi imposible decir que no, vamos. Entonces la tentación se detiene antes, ¿va? O sea, se detiene en el deseo. Y no es necesario que lo materialices con una persona, sino que una vez ya en tu corazón y en tu mente ya germinó, ahí ya estás clavado. Sí, comenzás a hacer cosas en tu mente, o sea, a fantasear
¿verdad? Y alguno cree que fantasear no es pecado, pero literalmente la palabra de Dios sí lo dice. El Señor Jesús dice que si ya deseaste a esa mujer, codiciaste a esa mujer, ya cometiste adulterio con ella. O sea, efectivamente el pecado sí fue cometido. ¿Cuál fue mi mensaje? ¿Cuál fue la intención de mandar mi mensaje? Sí, y viene de esto, se deriva una serie de cosas que finalmente terminan en algo llamado caer en pecado. Y la caída no es que le suceda a unos cuantos, porque el resto y la mayoría logran aguantar la tentación. No, es al revés. La mayoría que son tentados caen, o caemos, mejor dicho. Ya te dije que no voy a hablar de segundo, voy a hablar de mí, ¿verdad? Caemos. Mi vecino cae. Sí, no, mi vecino. El de vos. enfrente. Fíjate, ¿qué? Sí, no, Carlos. No. Quiero orar por un amigo. Sí, no. Caemos en la tentación. Y al caer en la tentación, ejecutamos, de alguna manera. Entonces, el caer en el pecado ya es un acto que te va destruyendo, te va consumiendo, y que realmente pareciera que no tuviera salida, pero sí la tiene. Y de lo que vamos a hablar en este capítulo es de, ok, caíste. Y que, como te digo, no es que la mayoría se la libran, no, la mayoría caemos y unos cuantos se la logran librar, ¿verdad? Entonces queremos aprender de esos cuantos que logran librar, qué es lo que nos podría ayudar. Porque el tema de la tentación es fuerte y es muy fuerte en los hombres. O sea, estás rodeado en todo el día y en cualquier momento, en cualquier medio de tentación. Entonces, ¿cómo librarnos de esto? En primer lugar, aquí lo que vemos es que este ciclo empezó por reconocer que yo tengo un problema. Si te das cuenta, aquí dice que somos tentados en nuestros propios deseos, en nuestras propias pasiones. Entonces, el reconocer, ok, yo sí tengo un clavo. Ahí arranca esto. Claro. Pero lo siguiente es que si esto te llevó a la caída, a caer, ¿qué es lo que hacemos con la caída? Bien. El grave problema de la mayoría de los que caemos es que queremos ocultarlo. Ese es el gran y terrible problema de esto. Y creemos que nuestra única consecuencia es que se sepa. Que se sepa que estamos en pecado. Ahora, hoy, a la luz de la palabra, vamos a descubrir que eso no es tu peor consecuencia. Esa probablemente sea tu mejor oportunidad. Porque tu peor consecuencia es la muerte de la que te está hablando aquí la palabra de Dios, que es la muerte en vida y la muerte fuera de esta vida, la muerte eterna. Pero la muerte en vida, lo que es estar viviendo en pecado, secreto, tratando de fingir que sos una persona, viviendo eso de verdad, eso te desarma, te deshace. O sea, no te deja vivir, no te deja dormir, no te da paz. Que es justamente lo que dice David después de cometer el pecado con Betsabé en el Salmo 32:3. Dice, mientras callé mi pecado, mi cuerpo se consumió con mi gemir durante todo el día, porque día y noche tu mano pesaba sobre mí. Mi vitalidad se desvanecía con el calor del verano. Te manifesté mi pecado y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones al Señor y tú perdonaste la culpa de mi pecado. Pero analicemos este salmo porque esto tiene contenido, ¿verdad? Tiene cashnita. Sí, solo dice, mientras. Ese mientras es una duración en tiempo, ¿verdad? Todo el tiempo que yo callé en mi pecado, mi cuerpo, ¿qué le pasó a mi cuerpo? Se consumió. Con mi gemir durante todo el día. O sea, hay una agonía en tu alma porque sabes que no estás bien. Claro. Mire, increíble cómo, porque al final el pecado sexual en cualquiera de sus formas te da una satisfacción momentánea. Porque no es una satisfacción que te dure todo el día, ¿no?
Como el cochito, vamos, que dicen que, bueno, es otro podcast. Pero es una satisfacción momentánea, y cuando es pecado sexual y cuando está fuera del propósito de las relaciones sexuales y de la vida sexual del hombre que Dios quiere para nuestras vidas, es momentáneo, pero a cambio recibís mientras caía en mi pecado, vos, que es esa carga y ese peso no es momentáneo, vamos, y las consecuencias y la muerte del pecado no es momentánea, vamos. Entonces, es tanto el poder del pecado sexual y la tentación sexual en el hombre que está dispuesto a cambiar ese momentito de placer entre comillas, por lo que pueden ser años, meses o una eternidad de consecuencias negativas para vos, ¿verdad? Lo que pasa es que no lo medís. No lo medís, o sea, eso es... probemos a ver qué pasa, ¿va? Sí, pero creo que nosotros como hombres, como papás, estamos comprometidos a trasladar esa misma situación a los que vienen atrás para que no se repita el ciclo. Como hablábamos en el desayuno, ¿verdad? O sea, muchos venimos de un contexto bien complicado como familia, donde hasta cierto punto en nuestra cultura se normaliza que mi papá tenga hijos afuera, ¿verdad? Que los tenga por todos lados. Entonces, ya con este contexto de la palabra de Dios, de conocer las consecuencias, de conocer el por qué lo callamos y lo que nos implica callar, ¿no crees que alguien, un amigo, un hermano, nuestros hijos pasen por una situación así? Entonces, conocer esta parte para nosotros y transmitirla, ¿no? Es también una responsabilidad cristiana, si lo quieren poner así, o moral, como quieran etiquetarlo. Pero sí es importante el concluir con esto de decir, mientras callé mi pecado, mi cuerpo se consumió. Es como sí, tal. Y de hecho dice aquí en el 4, porque día y noche tu mano pesaba sobre mí. Mire, muchachos, esa onda es, o sea, el espíritu, tu conciencia. No es que Dios esté así como que, ¿verdad? Así que te quiero apretar, ¿verdad? No. O sea, tu espíritu, tu conciencia sabe a vos ese peso que sentís. Yo les digo, yo viví algo de esto. Yo recuerdo que hace muchos años yo sabía que tenía cosas que contarle a mi esposa que ella no sabía. Y de verdad, yo recuerdo que yo iba en el carro, ¿verdad? Y me acuerdo que canción de Marco Barrientos que dice sin reservas, ¿verdad? Que decía, yo lo haré, te obedeceré, sin reservas y conciencias. Esa canción solo dice eso ustedes, ¿verdad? Y lo dice 1000 veces y yo iba así cantando y todo. Y de repente en mi cabeza, ok, tenés que hablar entonces, tenés que decírselo. Sin reservas. Sin reservas, sin condiciones. ¿Verdad? Contarle quién sos realmente, contarle lo que has hecho, Miren, mucha, de verdad, ese peso cayó sobre mí. Esto que justamente que estamos leyendo aquí, porque yo así como empecé, va, y yo lo haré, te obedeceré, sin reservas, sin condiciones, a la gran... ¿Y por qué lo sigo cantando? ¿Por qué lo sigo cantando? Voy a poner noticias. No, de verdad, y finalmente, pues... yo ese día oré con el Señor y dije, mira, Señor, yo no quiero, ¿ah? Claro. Yo no quiero decirle confesarle a mi esposa lo que tengo que confesarle, pero si tú es lo que tú quieres, yo sí oré al Señor para que Dios preparara todas las condiciones y por supuesto me permitiera hacerlo y porque ese peso literalmente estaba sobre mí todos los días. Yo creo que ese proceso de sentir ese peso, de sentir, si querés llamarle culpa o como le querás llamar, ahí es donde empieza el proceso de restitución de tu pecado, porque si vos ni siquiera sentís el peso de que hiciste algo mal, de que tenés que confesar y que tenés que declarar a las personas que les has hecho daño con tu pecado, va a ser difícil que lo dejes de hacer, ¿no? Sí, es muy difícil y les digo que a veces yo decía, pero si yo ya hablé contigo, Señor, según yo ya estábamos, ¿verdad? Ya, ¿verdad? Pero no, o sea, yo sabía y el Señor me lo recordaba muchas veces, con amor. ¿Verdad? Yo sentí ese peso del que se habla aquí, se los aseguro mucho, eso de verdad es una cosa, y sí, literalmente eso no se consume si uno no habla esto.
Hasta que llegó el día en el cual, pues, Dios respondió a mi oración y me permitió poder hablar con mi esposa todas estas cosas. No fue un proceso sencillo, no fue fácil. Tomó el tiempo que hubo que tomar para sanar esto, pues, y bendito sea Dios, pues mi vida, la vida de ella, mi matrimonio, pues, están en pie, ¿verdad? Y a pesar de que esto fue hace muchos años, pues, por cierto, estamos celebrando 25 años de matrimonio ahorita. Muchas gracias, estamos contentos con mi esposa. Sí. Pero esto no pudo haber sido si el Señor no hubiera intervenido y si esto no hubiera pasado, el poder de verdad abrirse a hablar esto, el confesar nuestro pecado. Por eso dije que la gente, cuando caemos en pecado, creemos que lo peor que nos puede pasar es que nos descubran, cuando eso puede ser la salida al problema en el cual estás. Realmente debería ser el inicio de tu proceso de restauración y de realmente ser un hombre nuevo, ¿verdad? De hecho, sí, yo creo que lo mejor que te puede pasar es que que te destapen el pecado. Sí, o vos, ¿no? O sea, lo que pasa es que a partir de ahí, como dice Carlos, empieza todo el proceso de restauración, pero estás hablando de esta parte del Salmo 32, ¿verdad? Que mientras callaste, entonces es un desgaste en tu vida, ¿no? Entonces regresa, como llegar al pecado no fue de un día a otro, entonces regresar ese proceso de restitución y recobrar, ganar confianza, restituir, ganar lo que dejaste ir en algún momento en tu matrimonio, también es un proceso, pero no vas solo, o sea, vas con el Señor, porque el más interesado en esto de la restitución para vos es Dios. Sí, totalmente. Y mucho viene para hacer un poco ahí, agregarle un poco de nuestra cosecha. Nosotros dentro de la iglesia no estamos acostumbrados a hablar de esto, vamos. Entonces, como nunca lo hablamos, no hay esa cultura de realmente ayudar a las personas cuando han caído en este tipo de dificultades. Y al contrario, lo que existe es una cultura de seguir destrozando a las personas, vamos. No estoy diciendo que en todos lados, pero yo he tenido experiencias cercanas donde eso fue lo que sucedió, vamos. O sea, no se ayudó a la familia, porque no solo es el hombre, al final es toda la familia, vamos, a la restauración, sino que más los enterraron. Hubo familias, Dios tuvo misericordia y hoy están ahí. Hubo familias que no, vamos, y se los cuento aquí entre nos y nuestros 13 oyentes. Mi familia fue una de esas. A todos mis papás, ellos se divorciaron hace 27 años más o menos. Hubo una situación similar a las cosas que estamos hablando. Y por lo que hablamos ahora de estas cosas y por lo que yo recuerdo, nunca hubo un proceso de mire, mucha, ayudémoslo, se puede salir. Al contrario, los excluimos, les hacemos de todo menos ayudarlos. Entonces, mientras existan esos tabús y mientras exista esa cultura de no hablar y de no ayudar en estos pecados, en ese tipo de pecados, es difícil, vamos. Totalmente, y como a vos te gusta tocar temas controversiales, ¿verdad? Sí. Esto de que no se toca en la iglesia o se toca mal, o lo que pasa es que se esconde. Y se esconde el pecado porque probablemente los mismos líderes están en el mismo pecado. Y entonces, mejor es un tema de no hablarlo. Ahora, nosotros aquí en este podcast y en este grupo de Bad Boys lo hemos dicho abiertamente. O sea, no importa quién seas, ni en qué posición estés, ni seas puedas ser el pastor de la iglesia, necesitas hablar con alguien. Claro. Es que no puede, esto no se resuelve a escondidas. O sea, este es el punto. Esto jamás, nunca se ha resuelto a escondidas y no se resolverá a escondidas. O sea, el pecado lo cometiste a escondidas, pero se va a resolver sacándolo, exponiéndolo, ¿verdad? Ajá. Necesitas hablar con alguien. Y de verdad, sobre todo, no sé si algún pastor nos oye, pues, pero la invitación está abierta. Si no tienen con quién hablar, aquí estamos, pues, o sea, si nosotros no estamos aquí para juzgar. Es que era lo que hablábamos hace un momento, no es tanto que alguien venga y te tenga que contar, sino tal vez lo que necesita es
bueno, exponer, ¿no? Decir, mira, estoy pasando por esta situación, ¿qué puedo hacer? O sea, el hecho de que seas un líder o que no lo seas, no quiere decir que no tengas la necesidad de compartir tu necesidad. Sí, nuevamente, no, y no se trata de hacer, de hacer, digamos, controversia y decir, ay, también le pasa a los líderes. En realidad le pasa a todos. O sea, ese es el tema, Es que, el tema. que le pasa a todos. Hay un punto que hay que definir ahí, que es un líder, es una persona con autoridad. O sea, nada más. No es alguien con 2 espíritus o como... Con más responsabilidad. Con doble unción. Sí, tiene más responsabilidad nada más. Pero al final sigue siendo de carne y hueso. Ahí en el desayuno tenían un dicho con relación a esto, pero que nos iguala a todos. Sí, pero aquí no lo puedes decir. Pero no lo podemos nos decir. bajan el podcast. Pero el punto de este paréntesis que hacíamos, de este entremés, es que nos pasa a todos, vamos. Y en nuestro contexto de iglesia cristiana o de comunidades o de grupos cristianos, por lo menos entre los hombres debemos de aprender a ser misericordiosos con este pecado, porque pareciera que nos es fácil ser misericordiosos con cualquier otro tipo de pecado, incluso cuando el hombre falla en temas de violencia doméstica y todo, hasta se le exige a la familia que se restaure y que no sé qué, pero acá al contrario, vamos. Entonces hay que ser misericordiosos con ese tipo de pecado, especialmente entre nosotros los cristianos, y no digamos hacia afuera, ¿verdad? Sí, y quiero aclarar que exponer el pecado no significa publicarlo y hacer quedar mal a la persona en el púlpito. No estoy hablando de eso. O sea, esto es hablar con alguien, una persona en privado, ¿sí? Claro, y que esa persona en privado te escuche, te acompañe, ore con vos y te dé seguimiento, porque no sos infalible. O sea, a eso es a lo que nos vamos, porque también hemos visto cosas como lo exponen de una manera incorrecta y entonces en lugar de ayudar a la persona le hacen más daño. O sea, también... Sí. Yo puedo contarles con relación a lo que nos tocó vivir con nosotros. Mis hermanos realmente son los que hasta el día de hoy, o sea, desde el momento en que se enteraron de todo el clavo que veníamos cargando, lejos de una madreada, digámoslo así. No es que uno espere que te digan, muchacho, no, tampoco, sino que estuvieron ahí y en medio de la necesidad, sí, y en medio de lo tormentoso que fue el proceso, estuvieron. O sea, yo les puedo decir, mis hermanos son los verdaderos hermanos, ¿sí? ¿Qué pasa en todo esto? Que al final... Yo lo he analizado porque a veces pienso. Me tomo un momento para pensar. A veces pienso. Qué bueno vos, qué bueno vos. Tengo unos momentos lúcidos. Nos alegra. Y yo decía, ¿por qué es esto? Simplemente es porque hay una unión más fuerte que no es ninguna etiqueta. Solo es la convivencia que tuvimos, que nos conocemos y sabemos de dónde venimos y probablemente hacia dónde vamos. Y eso nos une. Entonces... qué bueno fuera que nuestras comunidades de fe, pudieran en algún momento proveer ese sentimiento también, ¿verdad? Porque hay prioridades en la vida de todos, ¿no? Todos tenemos que trabajar y llevar comida a la casa, pero salir de la comodidad real y estar para escuchar a tu hermano, para tenderle la mano, eso creo que es lo que determina este punto que vos decías. El proceso de restauración implica incomodidad para muchos. Y por eso creo que es poco a la gente que quiere, porque todos quieren subir al púlpito y hablar y salir en las fotos y todo, sí, pero nadie quiere salir de la comodidad para incomodarse por alguien que cometió un error. Y es sumamente importante, ¿verdad? El poder nosotros estar dispuestos a dedicarle tiempo a otras personas que al igual que nosotros han caído. Claro. Y tener misericordia, ¿verdad? Porque si se recuerdan de las bienaventuranzas, es bienaventurados, dichosos, felices los misericordiosos, porque alcanzarán misericordia. O sea, no somos quien, no somos más, no somos perfectos, no somos quienes para juzgar ni condenar, sino al contrario, estamos aquí para ayudar a otros sabiendo que nosotros también somos pecadores. Ahora, aquí hay un tema interesante, ¿verdad? El tema es que o lo sacamos nosotros o el Señor nos lo va a sacar. Porque
Sí. Porque el Señor es luz, entonces no puedes tener oscuridad en la luz. O sea, no puedes tener una cosa asquerosa, chuca ahí metida Claro. en la luz. O sea, eso va a salir. O lo sacas o el Señor te lo saca. Ujú. Que si vemos en el Génesis, en el Génesis, Adán y Eva pecaron. Y dice que el Señor paseaba por el jardín y hace una pregunta al hombre: ¿dónde estás? Y no es que él, sabiéndolo todo, no supiera geográficamente dónde estaba. Es: ¿dónde estás tú? ¿Por qué te estás escondiendo? Y justamente la respuesta del hombre es: oí que andabas y me escondí. O sea, por naturaleza nos escondemos ante el pecado. No es que Dios se haya apartado de nosotros, nosotros nos apartamos de Dios. Pero el Señor te va a buscar, tal como Él lo hizo en ese momento. O sea, Dios vio en el momento en el que cayeron, Claro. por supuesto, como nos ha visto a nosotros caer. Ahora, es el Señor el que te busca, ¿m? Y expone tu pecado. Y lo mismo le pasó a David. Está toda la historia de David y Betsabé en 2 Samuel, capítulo 11. Pero en el 12, capítulo 12, donde ya envía al profeta Natán, Dios envía al profeta Natán, ojo, que no es que David salió a buscar porque estaba desesperado, no. Él creo que hubiese seguido escondiéndola. Él seguía, probablemente, el Salmo 32 lo escribió David, por cierto, él sí sentía ese peso todos los días. Pero está escrito en tiempo pasado. Exacto. O sea, no fue, estoy escondiéndome, estoy sufriendo ahorita. No, todo eso fue Después de que Natán le fue a poner el dedo. Exactamente. Pero Dios lo mandó a buscar. Dios expuso su pecado. Uh-huh. Y fíjense lo que es interesante en 2 Samuel, capítulo 12, verso 7. Antes de eso, pues Natán viene y le cuenta toda la historia de que un hombre le roba una ovejita a otro. Y entonces David se enoja tanto que dice: ese hombre debería pagar con su vida. Y 4 veces lo que vale esa oveja. Y entonces Natán le dice: ese hombre eres tú. Y miren ustedes, yo de verdad, a mí se me enchina la piel cuando a veces sí va a juzgarse el pecado de aquel y el homosexual, sí. Ajá, pero ese hombre. Ese hombre eres tú. Sí, en los últimos episodios hemos estado hablando específicamente del pecado sexual. Pero recordémonos que pecados no existen de tamaños y sabores. Pecado es pecado, ¿vos? Entonces es parte de lo que uno tiene que reconocer, ¿vos? El pecado sexual que vos estás cargando o que ves en tu prójimo es igual las consecuencias son iguales que cualquier otro pecado que vos puedes estar cometiendo, ¿vos? Y se nos olvida porque lo que vos decías, pensamos de que el pecado de aquel o de aquella es peor pecado, ¿verdad? Pero al final no existen categorías, ¿verdad? Uh-huh. Sí, no existe. Y cuando dice ese hombre eres tú, fue una confrontación directa del Señor en la vida de David. Y es lo que yo, pues, yo siento aquí, ¿verdad? Y lo sentí en mi vida. En lugar de hablar de ese hombre eres tú. Eres tú, Luis. O sea, no estoy hablando de otro, eres tú. Y aquí le dice después, en el verso 7, así dice el Señor de Israel: yo te ungí como rey sobre Israel y te libré del poder de Saúl, te di el palacio de tu amo y puse sus mujeres en tus brazos, también te permití gobernar a Israel y a Judá, y por si hubiera sido poco te habría dado mucho más. ¿Por qué entonces despreciaste la palabra del Señor haciendo lo que le desagrada? Yo lo contextualizo, el Señor te dice: ese eres tú. Yo te di tu familia, te di un matrimonio, o te di unos hijos, o te di una vida, te di todo lo que tenés. ¿Por qué entonces me desobedeciste? O sea, es muy fácil decir: sí, David, ay, que sí, qué mal, asesinó a Urías y se quedó con la mujer de Urías, y etcétera. Pero ese hombre eres tú también. A tu manera, en tu área de debilidad, en tu contexto, pero ese hombre eres tú. Y esto es un llamado a ustedes ok, caíste. ¿Está bien? Caíste.
no te podés quedar ahí. O sea, Dios no te va a dejar ahí. La manera de Dios de no dejarte ahí no es, ay, sí, pobrecito, no te preocupes, nadie se va a enterar. No. O sea, empezar por lo que reconoce tu pecado. Posteriormente a esto, Dios le dice, ahí lo pueden ustedes leer en el capítulo 12, tú hiciste esto en secreto, pero la consecuencia va a venir en público. Y de hecho, se cumplió. O sea, todas las cosas que Dios le dijo que iban a suceder fueron públicas. O sea, su hijo, un hijo de él, de David, comete incesto. Otro hijo de él mata a su hermano. Otro hijo quiere robarle el trono, le quita a sus mujeres, pone una carpa en medio del pueblo y comienza a hacer desmadres con las mujeres de David en plena luz del día, a la luz de todos. O sea, lo que tú hiciste en secreto, esto va a salir en público. O sea, esto no es un cuento de lobo de asustar a nadie, ¿verdad? O sea, sí. O sea, yo lo que estoy trayendo es el método que veo que la Biblia nos trae, es saca a luz tu pecado. O sea, caíste, ok. ¿Se puede resolver? Sí, se puede resolver, pero no se va a resolver en secreto. Saquemos a luz tu pecado. Necesitas empezar por hablar con alguien. Si no tenés a alguien con quien hablar, de verdad, aquí hemos abierto la posibilidad de escríbanos y miramos qué hacemos. No porque seamos perfectos, al contrario, Claro. Aquí estamos en calidad de pecadores, pero te entendemos. Seas quien seas, pero de verdad necesitas hablar con alguien. Necesitas sacar a luz esto, porque esto tiene consecuencias peores que las consecuencias que te imaginas. Es que si se enteran, y alguno dice es que me van a quitar el privilegio, yo soy tal vez el líder de la alabanza, el otro tal vez es el que hace aquí o hace allá. ¿Qué importa de verdad quién te creas ser? O sea, aquí lo importante es tu vida, tu alma, ese peso que está sobre ti, y no digamos la consecuencia que puede tener en tu familia si esto no lo logras empezar a sacar a la luz. Sí, yo ahí tal vez quisiera agregar el empezar con este proceso, reconocer esa carga que implica el estar pecando o haber pecado y querer confesarlo y querer trabajar esa área de tu vida con alguien, tampoco es garantía de que todo va a salir bien. O sea, consecuencias van a haber de cualquiera de las dos formas. Y yo he visto la misericordia de Dios en familias donde se han restaurado por completo y hoy en día eso ya es un episodio, pues tal vez no cerrado de sus vidas, pero que sí ya quedó atrás. Tiene consecuencias, pero ya quedó atrás. Y también he visto familias que por más que la persona se haya arrepentido, terminan desintegradas. O sea, eso pasa, vos. Lo importante es que en tu corazón tengas el deseo de apartarte de ese pecado y que Dios realmente te restaure, ¿verdad? Las consecuencias, así como le pasó a David, puede que ya vengan, pero lo que sí es cierto es que cualquier consecuencia que tengas va a ser peor si no te acercas a Dios y si no empiezas a trabajar en tu pecado. Sí, yo creo que es más grande la misericordia que las consecuencias. ¿Verdad? Entonces, el punto creo que es iniciar con Dios de la mano para salir de esto. Y puede ser que para algunos su clavo sea... yo creo que socialmente condenamos mucho al alcohólico, ¿no? Al drogadicto, pero también está todo el listado de pecados con los que luchamos. Entonces creo que hablarlo abiertamente para poder buscar ayuda es lo mejor. Como decís, o sea, si que hay que restaurar lo que hay que restaurar, pues ya eso ya se va a encargar Dios. Pero el interés de Dios no es el puesto de las personas. Es que pase como David nada más, de que te puedas arrepentir. Y ese arrepentimiento del que hablas, justamente David lo escribe en el Salmo 51, que también tiene que ver con este episodio de su vida, este pecado. Y aunque el Salmo es grandísimo y ahí podemos aprender tanto, yo quiero recalcar lo que dice en el 51:10, donde dice: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de tu presencia y no quites de mí tu Santo Espíritu. Restitúyeme el gozo de tu salvación
y sosténme con un espíritu de poder. Y me llama la atención esto, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Él reconocía que su corazón era el problema. No era la acción, es su corazón. O sea, Señor, hazme un nuevo ser humano. Yo no quiero seguir siendo el mismo ser humano que he sido hasta este momento. O sea, crea en mí algo nuevo, hazme diferente. Y por supuesto que no es que David, a partir de haber escrito esto y se volvió un santo, no. Él probablemente siguió luchando con esto, probablemente, no lo sabemos, no está escrito, pero sí con un espíritu recto delante de Dios, tanto así que se escribe de él un corazón conforme al corazón de Dios. ¿Ves? Y eso que cometió este pecado. Entonces, ¿podés salir? Sí, podés salir. ¿Que hay que enfrentar el problema? Por supuesto, hay que enfrentarlo, hay que sacarlo a la luz, hay que destaparlo, hay que hablarlo, hay que orarlo, hay que trabajar en él, pero esto es parte de un proceso y de verdad que ha sido bueno poder exponerlo en este podcast y esperando que le sirva a alguien, ¿verdad? Que sabemos que, hoy sí sabemos que la mayoría, yo no me atrevo a decir que es el 100%, pero casi el 100% de los hombres tenemos este problema. Sabemos que de ese 100%, un altísimo porcentaje están en pecado. Entonces, búscate a alguien con quien hablarme. Esto es urgente, esto no lo puedes dejar para mañana y lo invitamos de verdad a que lo practiquen. Así que las conclusiones de hoy que hemos aprendido de estos versículos, Helmut. Bueno, creo que, bueno, yo había hablado con mi esposa en la mañana y ¿qué tal dormiste? Le digo, muy bien. ¿Y vos? Río re bien, le doy la mejor almohada, es una conciencia tranquila. Y eso viene derivado de poner nuestros pecados delante del Señor. No para ser mejor, sino conocer la bondad del amor de Él. Entonces, a mí, Salmo 51:10 es esa humildad de David de decir, Dios, crea en mí un corazón conforme a tu voluntad, ayúdame. Excelente. Sí, yo estoy de acuerdo con vos en eso y algo que me gustaría agregar, y vos decías en algún momento, Luis, es Dios no se aleja de nosotros nos alejamos de Él cuando pecamos y eso trae implícito el riesgo que entre más pecas, más te alejas y llegas a un punto de distancia o de alejarte que es bien difícil que sientas el peso de tu pecado. Y eso es otra consecuencia, ¿no? Entonces, el poder confesar tu pecado a Dios y a las personas que has dañado con tu pecado, en este caso de la naturaleza sexual, implica que te puedas acercar a él otra vez. Yo siempre me hago la pregunta esa de, bueno, si Él ya me perdonó por mis pecados, ¿por qué no? O sea, ¿qué me impide, ¿verdad, vos? Y esto es lo que te impide, que te alejas de Él, ¿verdad, vos? Y por su gracia hemos sido salvos y por eso mismo, no por obras, sino que por la gracia, pero por eso mismo nuestra voluntad debe ser cumplir con el estándar que Él puso. Y el estándar que Él pone en los temas sexuales es tan alto cuando dice que con solo el hecho de que la hayas deseado, ya adulteraste. O sea, el estándar es alto. Y si vos querés tener esa intimidad con Dios y poder acercarte, tenés que cumplir ese estándar, tratar de cumplirlo. Y si ya fallaste, entonces a confesar y a evitar seguirte alejando de Él, vamos. Entonces está el tema de la conciencia, pero también está el tema de que este proceso te va a permitir estar cerca nuevamente de Dios y lejos de tu pecado. Y solo para ya conclusión final, acercarte al Señor con un corazón contrito y humillado, tal como lo dice aquí el Salmo 51, el Señor no te desprecia. O sea, el que crea yo estoy tan mal que mi Dios no me puede ni ver, esto está equivocado. O sea, eso es en contra de la palabra. O sea, Dios al contrario, te lo explica, te lo dice claramente en este salmo que Él, ese es el corazón que recibe, el corazón contrito y humillado. Por supuesto, no es aquel que viene a justificarse, a decir, es que mi esposa, es que la patoja se me ofreció. No, hombre, no, con corazón contrito y humillado, que reconoce, yo he pecado, ha sido mi pecado. O sea, un corazón contrito y humillado no desprecias tú. O sea, eso es realmente. Y solo quiero, pues, la esperanza
esto está en el Señor Jesucristo. O sea, Él pagó por tu pecado. O sea, el peso de esa cruz, o sea, tu pecado fue crucificado ahí. Y Él sabía, y Él pagó por ello. Entonces, y en el Salmo 32 arranca, de hecho, diciendo, solo leímos el versículo 3, pero arranca diciendo, cuán bienaventurado es aquel cuya transgresión es perdonada, cuyo pecado es cubierto. Ese es el 1. Y no es cubierto escondido, no, cubierto, ¿por qué? Por la sangre poderosa del Señor Jesucristo, que es capaz de limpiar el pecado, que es justamente lo que le estaba pidiendo aquí David: dame un corazón limpio. Pero ese corazón fue limpio, cubierto por la sangre del Señor Jesucristo. Así que la conclusión es: puedes acercarte confiadamente al Señor, pedir perdón, de rodillas, parado, acostado, en tu carro, como sea, pero pedir perdón al Señor. Y luego que hagas esto, de confesar tu pecado y pedir perdón con un corazón de verdad arrepentido delante de Dios, es búscate un cuate, búscate a alguien con quien hablar y para adelante. ¿Puedo agregar algo? No. Por favor. Ya quieres Vos sos terminar. aquí el patrón. ¿Cuánto te cobran a vos? Por 5 minutos más. A mí me parece sorprendente que hablamos de David como un ejemplo de pecado, de una historia con trágicas consecuencias de un pecado sexual que dañó muchas familias. Y vos lo decías, ¿no? Que hubo consecuencias de su pecado con sus hijos y Sí. todo lo que sucedió después. Pero, y también lo decías vos en Hechos, o sea, lo dice la Biblia en Hechos y lo leíste vos, utiliza a David como un ejemplo de un corazón que agrada a Dios, ¿vos? Entonces, se puede ser restituido, puede serse restituido. No te cambia tu condición de pecador, ¿vos? No borra... No borra las consecuencias que puedes tener por lo que hiciste, pero Dios se puede volver a agradar con vos. Y decir, mira, sé que pecaste, hay consecuencias, pero ese corazón con el que llegaste a pedir perdón, eso es lo que yo necesito de ti, vos. Entonces, Dios nos conoce, Dios sabe, sabe de qué pata cojeamos, vos, y Él nos dio libre albedrío y sabe que vamos a fallar. Pero Él quiere ver corazones dispuestos a arrepentirse y a acercarse a Él humillados por lo que hicimos. Y para mí esa es, digamos, la lección más importante que todos los que hemos caído en pecado sexual tenemos que tener, vamos. O sea, el hecho de que pensés de que no pasa, eso es mentira. Ya sabemos que sí pasa, y pasa en todos lados y en todas las esferas. Pero más importante de eso es que sepas que para todos Dios tiene misericordia, o si tiene gracia. Entonces Él te va a restituir, te va a llevar cerca de Él, siempre y cuando vos tengas ese corazón, o si esa misericordia vale más que cualquier consecuencia. Vos lo decías también, y eso te va a permitir dormir tranquilo, volver a acercarte a Él incluso en la tempestad que puedas pasar a raíz del pecado, vas a encontrar paz. Así es, Carlos. Pues de verdad que esperamos que quienes estén oyendo hoy este podcast, aparte de nuestras esposas, hemos dicho cosas que sabemos que nuestras esposas saben y que pueden oír. Pero para quien les sirva de verdad, esto no es un camino fácil, pero sí es un camino seguro. No todo está perdido. No. Hay esperanza en el Señor, hay esperanza en Cristo Jesús. Y confiamos que sí. Es que no es que dimos una receta mágica, simplemente leímos la Biblia hoy. Claro. Si hacemos lo que la palabra nos enseña, tendremos la oportunidad de que el Señor dirija. En lugar de que nosotros queramos seguir teniendo el control de esto y que mejor yo lo... No, ya. Ponerlo en las manos del Señor y Él hará. Sí. Entonces, ¿qué? Ya. Hoy sí ya. Nos vuelven a bajar la luz. Sí. Tuvimos problemas técnicos, pero esperamos que ni se sientan en la edición. Helmut, gracias por acompañarnos nuevamente. Vos ya te vamos a nombrar host honorario. Gracias. Vamos a dar un tupín. Gracias, Luis, por una semana más. Qué bueno tenerte de vuelta. Recuérdense que
Todos los jueves estamos en Instagram como Bad Boys 310 Podcast y en YouTube y en Spotify como Bad Boys el Podcast. Este fue el tercer episodio de la vida sexual del hombre. Vamos a tener por lo menos 2 episodios más, así que... Por lo menos, si no es que nos aventamos un sexto. ahí, que hay otros temitas ahí que podemos platicar. Esto da para más, así que está muy interesante. Gracias, Luis. Gracias, Helmut. Gracias Nos a vemos ustedes. el próximo jueves. Esto fue Bad Boys.